El día de hoy es 4 de marzo del 2021. Mi nombre es Yasmín Juárez. Estoy entrevistando al cónsul general de Guatemala en Chicago, Billy Muñoz, para el Centro de Voces e Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, cónsul general, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo honoraré sus deseos. Así igual, si hay algún tema del cual quisiera hablar, por favor, menciónala y lo discutiremos. Como no estamos conociendo estas entrevistas en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 5 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consista a las 2 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provee en la biblioteca Benson de UT Austin. Nosotros retenemos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otro material que usted done a Voces. Usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales en la biblioteca Benson. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en la internet donde será vista por personas alrededor del mundo? Sí, estoy de acuerdo. Okay. Tenemos varias preguntas en el formato de preentrevista que ya llenamos. Nosotros usamos la información de este formulario de preentrevista para ayudar a investigadores académicos. El formulario entero está mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familiar para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en el archivo público de la Benson, accesible a investigadores académicos? Sí, estoy de acuerdo. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Ese es el preámbulo. Entonces, ya podemos comenzar la entrevista. ¿Me puede contar sobre su experiencia con el COVID-19 y de qué maneras ha impactado la manera que usted o en el consulado realizan su trabajo diario? Bueno, gracias por la oportunidad. Para ponerlos en contexto, estamos ubicados en la ciudad de Chicago, donde alrededor de 60 consulados de países alrededor del mundo tenemos nuestra base y nuestra jurisdicción por parte de Guatemala, una jurisdicción de 8 estados. Eso significa que tenemos la cobertura, la responsabilidad de brindar la atención a guatemaltecos en 8 estados en el medio oeste. La experiencia que hemos tenido acerca del COVID-19 es una experiencia que para los consulados, y hablo propiamente la red consular guatemalteca, fue un reto el hecho de tener que proveer servicios y atención en una etapa tan difícil para todo el mundo. Nosotros de manera presencial es como llevamos a cabo la mayoría de servicios públicos en el consulado, como lo son enrolamiento de documentos, de pasaporte, tarjeta consular, DPI, certificados de nacimiento, registro civil, en fin, todo el servicio consular guatemalteco se basa
en la presencia del connacional en la oficina para poder brindar ese servicio. Al haber órdenes ejecutivas de los gobernadores, donde tenemos nosotros a cargo la jurisdicción, esas órdenes ordenaban a todos, sin excepción, de permanecer en casa, por lo que tanto la población como el personal seguimos y acatamos las recomendaciones de las autoridades para poder disminuir el riesgo de contraer la enfermedad o propagar el virus del COVID-19. El reto en esta etapa, además de no tener el servicio de manera presencial, fue que la población guatemalteca no tenía trabajo, no tenía acceso a una oportunidad o a un ingreso económico, por lo que teníamos bastantes personas solicitando apoyo en alimentos, apoyo para buscar bancos de comida, y a través de estos aliados que el consulado mantenía o mantiene estrecha y cercana relación, hemos podido o pudimos de alguna manera repartir alimentos en esos momentos tan difíciles en los meses de abril y mayo, sobre todo del año 2020. El COVID vino a modificar la forma de atención, de trabajo, vino a tratar por parte de los consulados de tener una diversificación de servicios que quizás anteriormente no lo teníamos. Y te doy un ejemplo. El gobierno de Guatemala abrió, o más bien dicho, creó un fondo de repatriación para guatemaltecos que fallecían del COVID-19. Este fondo permanece abierto y fue algo que nosotros nos obligó, la necesidad obligó a las autoridades guatemaltecas a poder buscar los mecanismos para poderle brindar a las familias vulnerables o a las familias que estaban sufriendo por la pérdida de un ser querido, el poder pagar por parte del consulado los servicios funerarios de ciertos casos en donde las personas fallecían de COVID-19. El COVID vino también a cambiar la forma de atención en los consulados. Por ejemplo, anteriormente podíamos atender a un cierto número de personas diariamente sin la necesidad de tener que tener un límite de personas en la sala del consulado, por lo que las recomendaciones de las autoridades era tener no más de 10 personas o no más de 10 individuos dentro de la sala de un lugar cerrado y sin ventilación ni circulación de aire, por lo que también modificó la forma en que nosotros podíamos atender a los guatemaltecos. El número varió, considerablemente varió, disminuyó la capacidad de atención por el distanciamiento social y para evitar cualquier contagio dentro de las oficinas. Cambió la manera en que nosotros sanitizamos o desinfectamos las salas, donde la limpieza se llevaba a cabo de manera quizás muy superficial, y ahora los consulados estamos erogando gastos como lo son contratación de servicios profesionales de limpieza, contratación o pago de mascarillas para el personal, marcaje en los pisos del consulado para que las personas puedan mantener su distancia, la inversión que se llevó a cabo por parte del Consulado General de Guatemala en Chicago para poder colocar plexiglas o vidrios protectores para evitar que alguna partícula salival al momento de intercambiar una conversación corriéramos algún riesgo, por lo que se llevó a cabo una inversión fuerte aquí en el consulado gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que vio la necesidad y la obligación de proteger tanto al personal de este consulado como de las personas que nos visitan.
Fue un cambio radical, fue un cambio que ninguna institución, organización, tanto gubernamental como lo privado, tenía la experiencia o se imaginaba que iba a poder suceder lo que estamos viviendo y que lo que todavía estamos pasando en esta época. Pero sí, fue un cambio de 180 grados por parte del servicio consular. Eh, Ahora estamos volviendo, después de ya un año, estamos cumpliendo casi el año de haberse declarado el primer caso de contagio dentro de los Estados Unidos y por ende esta enfermedad nos ha dejado secuelas. Nunca más nada volverá a ser igual. Hay personas que sufrieron la pérdida de un ser querido y por esa sencilla razón nunca más la vida va a ser como la fue antes de la pandemia. Pero nos dejó muchas enseñanzas, nos deja mucho aprendizaje y quizás podamos valorar lo bueno, el hecho que nos permitió compartir cosas que antes dábamos por sentado y que eran tan simples y tan valiosas que siempre las habíamos tenido enfrente nuestra, pero quizás no la valorábamos. Creo que son cambios que la humanidad va a aprender o aprendió mucho de esa experiencia. ¿Y hasta ahora cuántos guatemaltecos han sido repatriados aproximadamente? El Consulado General de Guatemala tiene un fondo de repatriación para guatemaltecos fallecidos en el exterior. Ese programa siempre ha existido en los consulados de Guatemala. Este fondo que te menciono se creó por los casos de COVID-19 que en distintas ciudades en Estados Unidos la comunidad guatemalteca directamente fue afectada, ya que la comunidad hispana en general somos las personas que estábamos en la primera línea, en la producción de alimentos, en trabajos esenciales, en hospitales, enfermeros, y a raíz de estar siempre el latino en la primera línea de atención y de trabajo en este país, es como el porcentaje de latinos contagiados y fallecidos fue muy desproporcionado y sigue siendo desproporcional al total de la población en este país. Guatemaltecos no fueron la excepción. Tuvimos acá en Chicago y todavía seguimos teniendo casos de guatemaltecos fallecidos por causas de COVID-19 o enfermedad que originó el COVID-19. Y en el 2020 pudimos colaborar con 12 familias para que los restos se fueran trasladados o repatriados a Guatemala. Tenemos 12 casos documentados de personas que se beneficiaron de este fondo por parte del Consulado General de Guatemala en Chicago y este año ya iniciamos con 2 casos. Así que el fondo está disponible para cualquier guatemalteco que desee aplicar en cualquier consulado, no solamente acá en Chicago, sino en los 23 consulados que forman parte de la red consular guatemalteca en este país. Gracias, cónsul. ¿Y cómo fue que usted se enteró por primera vez sobre el COVID-19? ¿Y cómo se lo tomó? ¿Se pensó que era una situación seria o pasajera? Fue una experiencia muy curiosa y a la vez personal. Te cuento que yo estaba de vacaciones en esa época, en ese periodo. En mi familia habían planificado la fiesta de un familiar quien cumplía 90 años de vida. Y esa fiesta la estaba él preparando desde hace 2 años y nos mandaba el recordatorio, nos mandaba a solicitar y a pedir que por favor con mi familia asistiéramos a la fiesta, porque era un evento que él quería celebrarlo con toda su familia. Nosotros con mi familia viajamos un 8 de marzo del año 2020 a Guatemala y en ese tiempo ya se conocían en Estados Unidos algunos casos. En Guatemala todavía no se había detectado ningún caso el 8 de marzo. Fue cuando estábamos previo, un día antes de la fiesta, que nuestro presidente, el doctor Alejandro Yamatei, anuncia
el, la detección del primer caso de contagio de COVID en Guatemala. Y es ahí donde empezamos a ver cómo el virus iba llegando a cada rincón del planeta y no nos imaginábamos que el país se iba a cerrar, que el aeropuerto iba a estar cerrado. Y cuando el presidente anuncia el primer caso, nos empezamos a poner nerviosos. Eh, ya en Guatemala, al día siguiente, varias personas que iban a ir a la fiesta cancelaron por miedo a la enfermedad. Y había un ambiente festivo, pero no dejando de un lado las noticias que estábamos nosotros viviendo en ese momento. Al día siguiente o a los 2 días, el presidente de la República anuncia que el país se cierra. Iba a haber un cierre aéreo, un cierre del aeropuerto internacional en la ciudad de Guatemala, el aeropuerto La Aurora, por lo que nosotros teníamos el periodo de vacaciones para regresar dentro de 2 semanas a Estados Unidos. En ese momento decidimos ir al aeropuerto a buscar un boleto para poder salir del país, porque sabíamos de la restricción que había sido anunciada por el señor presidente y buscamos un boleto lo más pronto posible para poder salir de Guatemala. No encontré ningún vuelo para Estados Unidos. Eh, los vuelos estaban carísimos para poder salir en ese momento. Tuvimos que pagar una fuerte suma para poder viajar a México, que era el único vuelo disponible y donde habían espacios vacíos. Y viajamos a la Ciudad de México para poder hacer una conexión a la ciudad de Chicago y retornar a Estados Unidos. Yo me entero del COVID y que estaba el país ya completamente cerrado, estando en México, y una travesía de casi 24 horas con mi familia en el aeropuerto buscando un vuelo para la ciudad de Chicago. Tuvimos que dormir en el aeropuerto. En fin, fue una situación bastante compleja, una buena anécdota que contar porque no sabíamos realmente lo que estaba sucediendo. Todavía no era obligación el uso de la mascarilla porque no se conocía mucho acerca de esta enfermedad. Fue poco a poco y con el paso del tiempo que pudimos empezar a conocer un poco más de eh, cómo protegernos de cualquier contagio. Yo vengo acá a Chicago y pues la orden ejecutiva del 19 de marzo del 2020 del gobernador Pritzker anuncia el cierre y ordena permanecer en casa a todos los ciudadanos del estado de Illinois, por lo que justo estuve acá en el consulado para ver alguna novedad en la oficina y ese día notificamos a todos para que a partir del 20 de marzo se quedaran en casa protegiéndose. Así que esa fue mi experiencia, Jazmín, en cuanto a conocer o el primer caso de COVID-19 en lo particular. Muy estresante la situación. Usted mencionó que las principales preocupaciones de los guatemaltecos en Chicago fue sobre cómo localizar los centros de comida y buscaban ayuda financiera. ¿Cómo ha visto usted que han cambiado las preocupaciones ahora, ya pasando casi un año del primer caso? Siguen habiendo casos de personas que necesitan esa asistencia. Sin embargo, dado que la economía se fue reabriendo de a poco y que el cierre total o parcial no lo puede sostener ningún gobierno, ya que las personas necesitan trabajar para poder producir, para poder eh, crear esta actividad económica en todos los lugares donde hay seres humanos. Nos damos cuenta que esos fueron los meses más complicados. Sin embargo, paulatinamente, en cuando empezó ya a haber un poco más de apertura y necesidad de trabajo, las personas fueron cambiando las necesidades de comida, a asistencia en la renta, a servicios de documentación consular. Ya era necesario el consulado tener que dar un servicio y una atención para poder obtener un documento de identificación, por ejemplo. En ese sentido, el consulado atendió durante la pandemia todos los casos de emergencia. Estuvimos acá en la sede por turnos
cerrado al público, pero dándole atención a casos especiales de documentación. Y cuando la ciudad de Chicago anuncia la restricción que quedaba eh, a partir del 1 o 2 de junio del año 2020, la ciudad levanta las restricciones y es ahí donde nosotros ya preparados, porque habíamos preparado previamente el consulado para que tuviéramos ya todas las herramientas para la reapertura, empezamos a dar el servicio sin interrupción, gracias a Dios, con riesgo, porque eran 80 o son 80 personas que nos visitan diariamente, pero con la firme convicción de que somos una oficina de trabajo esencial. El guatemalteco necesita de su consulado, necesita de documentarse para poder hacer trámites, gestiones, casos migratorios, presentar en corte, impuestos, eh, registro de nacimiento, en fin, somos considerados trabajadores esenciales y por esa razón, desde que la ciudad de Chicago autorizó la apertura de negocios y de oficinas, nosotros abrimos el consulado y empezamos a dar ese servicio sin interrupción al día de hoy. Gracias a Dios, hemos podido dar el servicio a todos los guatemaltecos que han solicitado algún documento en el Medio Oeste. Eso es muy importante. ¿Cuál fue el principal desafío que se enfrentó el consulado durante la apertura? El principal desafío es o fue el hecho de cambiar la metodología de atención. Te doy un ejemplo. Fuimos muy rigurosos y seguimos siendo muy estrictos en cuanto a la cita consular. Implementamos que la cita fuera un requisito obligatorio para poder obtener un documento de identificación. Cambiamos la forma de atención, ya que antes podía ser atendida cualquier persona que se presentaba al consulado sin cita. Y después de la pandemia, la cita es algo muy importante, porque eso nos da a nosotros la pauta de cuántas personas podemos atender sin poner en riesgo al resto de las personas que están dentro del consulado y que son parte del personal o staff del consulado. Al tener un número de citas, podemos nosotros de mejor manera distribuir los esfuerzos, el personal, o distribuir cuántas personas van a atender en una fecha y cuántas personas van a atender en otro turno para poder dar la atención al guatemalteco. Esa fue, creo yo, el mayor cambio. Nosotros implementamos de manera rigurosa el sistema de citas en el Consulado de Guatemala en Chicago y gracias a ese sistema podemos dar fe de que no tuvimos ningún contagio y no hemos tenido ningún contagio en la interacción público-personal del consulado durante este tiempo. Eso ha sido, yo creo yo, un gran avance y algo que podemos mencionar como no hubo ningún caso, a pesar de los 100 u 80 guatemaltecos que vienen diariamente al consulado, no hubo ningún contagio entre las personas que venían y el personal del consulado durante este tiempo, utilizando mascarilla, siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Creo yo que pudimos demostrar que estuvimos atendiendo y a la altura de esta situación tan compleja que nos tocó vivir. Eso es muy impresionante. ¿Con qué organizaciones se ha asociado el consulado o con otros consulados para hacer frente a la crisis? Bueno, yo quiero mencionar y no quisiera dejar de lado a ningún aliado ni a ningún colega, pero tuvimos un acercamiento y creo que no solo ha sido durante la pandemia, sino durante todos los proyectos comunes que afectan a nuestras comunidades. Creo yo que acá en Chicago tenemos un grupo llamado Tricamex, que es un grupo y un mecanismo del Triángulo Norte de Centroamérica y México, quienes con los colegas de los países hermanos de El Salvador, de Honduras
México y Guatemala, se formó ya hace algunos años esta coalición para poder formular y para poder reunirnos con autoridades cuando nos conciernen temas de interés común, es decir, para casos migratorios, para propuestas con directores de oficinas estatales o gubernamentales o locales. Siempre hemos actuado en bloque porque creemos que la unión hace la fuerza y un país como Guatemala, México, El Salvador y Honduras comparten muchos temas de interés o ciertas situaciones que son muy similares entre un país y otro, por lo que tener este bloque nos permite actuar con mayor fuerza al momento de querer proponer alguna idea o tener alguna propuesta. Nosotros consideramos que Tricamex es un grupo fundamental para los intereses de Guatemala, porque es un grupo donde podemos actuar de manera conjunta con 4 países en bloque y siendo los países con mayor población hispana y latina en Chicago, somos un bloque bastante importante con el área de Tricamex. También el grupo consular iberoamericano, el ASIC, la Asociación Consular Iberoamericana en Chicago, ASIC, es una asociación que aglutina a los 15 cónsules generales de América Latina y España, por lo que también es un bloque bastante importante, bastante fuerte aquí en la ciudad de Chicago y donde con los demás colegas de estos países latinoamericanos hemos también formulado políticas, reuniones, eventos que permiten proyectar a Latinoamérica en esta ciudad. Aliados indiscutibles con las agencias de salud que nos permitieron hacer talleres, programas, llevar a cabo aquí en el consulado pruebas gratis de COVID-19 en 2 ocasiones, de manera gratuita para la población. Nos permitieron a través de organizaciones sin fines de lucro llevar a cabo eventos de entrega de alimentos en el consulado de Guatemala en Chicago. Nos permitieron también llevar a cabo eventos en la Semana de la Salud y eventos en la Semana de Derechos Laborales, donde a través del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos pudimos dar información laboral para todas aquellas personas que estaban teniendo problemas con sus empleadores, ya que estaban teniendo casos de COVID-19 y las personas no sabían cómo actuar ante la ley o cómo actuar ante algún ente que los pudiera proteger para poder defender sus derechos, ya que estaban siendo obligados a trabajar a pesar que tenían la enfermedad en algunas industrias en el medio oeste. En fin, tenemos y considero yo fue una época donde cambiamos la forma de trabajar porque era anteriormente de manera presencial como nos reuníamos o como dábamos charlas informativas o talleres informativos a la comunidad y el Facebook Live, el Zoom, el Twitter se volvieron ya formas y mecanismos de poder llegar al guatemalteco sin necesidad de estar presentes o sin necesidad de estar de manera presencial en cualquier evento. Pudimos proyectar a través de la pantalla, a través del Facebook, miles de bastantes actividades y las personas pudieron compartir culturalmente. Llevamos a cabo también un evento de independencia durante esa época de manera virtual y los guatemaltecos pudieron tener su independencia, su día de independencia, la celebración a través de medios digitales, que fue algo también muy distinto, pero que fue un reto y creo yo fue una forma diferente de poder disfrutar nuestra cultura viva que tenemos en Guatemala. Sí, de hecho yo atendí algunos de sus eventos en Facebook Live y muy bien organizados. Bueno, la última pregunta, porque quiero ser respetuosa de su tiempo. ah, ¿Qué retos cree usted que se enfrentan los consulados latinoamericanos, especialmente el consulado de Guatemala aquí en Chicago, en los próximos años? El reto, y creo yo, es debido a que
por algún tiempo suspendimos los consulados móviles, nuestro primer reto a corto plazo es reactivar los consulados móviles. Consideramos que por parte de Guatemala tenemos una población de alrededor de 150,000 guatemaltecos en el medio oeste, y el hecho de no poder llevar los servicios a estas comunidades ha obligado a estas comunidades a movilizarse a la ciudad de Chicago. Y eso es lo que queremos evitar con los consulados móviles, poner en riesgo a la población, poner en gastos a la población para que no tengan que pagar quien los traiga, pagar alimentación, pagar hospedaje, pagar por el documento, pagar por el combustible para poder obtener un documento de identificación en el consulado. El reto principal y número uno es volver a la actividad de consulados móviles para poder llegar a las comunidades más alejadas de la jurisdicción del Consulado de Guatemala en Chicago, poder tener una presencia importante en todos estos estados de los cuales tenemos la responsabilidad de dar el servicio consular, y a corto plazo aumentar nuevamente a niveles que podamos satisfacer esa demanda inmediatamente las solicitudes de guatemaltecos que necesitan un documento de identificación. Creo yo que son los dos principales objetivos en este corto plazo. Hablando de corto plazo, me refiero al siguiente mes. Estamos en el mes de marzo. Ya para el mes de abril, tener la oportunidad de visitar nuevamente ciudades en el medio oeste y aumentar la capacidad de atención consular aquí en la sede para poder satisfacer las necesidades de los connacionales que solicitan un documento de identidad en el consulado. Es un reto bastante ambicioso, pero yo sé que lo van a poder lograr.